Nunca pensé que una simple conversación pudiera terminar así. De hecho, siempre he sido de esas personas a las que les gusta charlar con desconocidos, ya sea en la fila del banco, esperando un café o haciendo la compra. Supongo que siempre me he considerado amigable, alguien que podía charlar sobre cualquier cosa sin preocuparse de que se convirtiera en algo siniestro. Eso cambió la noche que lo conocí. Esa tarde, estaba en el supermercado local comprando algunas cosas para cenar. No era nada especial. Necesitaba pasta, tomates, pan fresco, cosas sencillas. La tienda estaba bastante tranquila a esa hora, solo unas pocas personas recorriendo los pasillos. No tenía ni idea de que no sería capaz de quitarme de encima el encuentro que me seguiría hasta casa. El supermercado era uno de esos de cadena mediana, con pasillos que siempre parecían demasiado estrechos, ya sabes, de esos en los que cada paso resuena demasiado fuerte. Cogí una cesta y deambulé por la sección de productos agrícolas, escogiendo unos tomates, un pepino y algo de lechuga. Me gustaban esas salidas nocturnas al supermercado porque eran relajantes, casi meditativas. Mientras me dirigía al pasillo del pan, lo vi. Un hombre mayor, tal vez de unos 70 años. Tenía el tipo de rostro que hacía difícil adivinar su edad, surcado de arrugas, pero sus ojos eran penetrantes, demasiado penetrantes para alguien que parecía tan curtido. Nuestras miradas se cruzaron al pasar y le dediqué un saludo cortés. Cogí una barra de pan de masa madre y la tiré a la cesta. No era de los que se paran a pensar demasiado las cosas. Continué con mis compras, dirigiéndome al pasillo de la pasta. Mientras estaba allí, debatiendo entre dos marcas diferentes de espaguetis, escuché una suave risita a mis espaldas. Me giré y lo vi de nuevo. El mismo hombre del pasillo del pan. Estaba de pie a pocos metros de distancia, con el carrito vacío, los ojos fijos en mí y una sonrisa congelada en el rostro. «¿Pasta, eh?», dijo con voz ronca. «Buena elección». Forcé una sonrisa cortés, aunque mi corazón había empezado a acelerarse. «Sí», respondí, «una cena sencilla». Asintió con la cabeza, sin dejar de sonreír de esa manera tan extraña, con los ojos aún clavados en los míos. Era como si no estuviera simplemente charlando, como si estuviera intentando aferrarse a algo más profundo. Su mirada me pareció invasiva, como si estuviera mirando más allá de mis ojos, hacia mi mente, leyendo cada pensamiento que intentaba ocultar. «¿Cocinas mucho?», preguntó, dando un paso lento hacia mí. «A veces», murmuré, agarrando rápidamente la pasta y tirándola a la cesta. No quería parecer grosero, pero de repente era muy consciente de lo vacío que estaba el pasillo, de lo aislado que me sentía. «Bueno, estoy seguro de que eres un gran cocinero», dijo. «Pareces alguien que sabe lo que hace». Ese comentario me hizo detenerme. Había algo en su forma de decirlo, como si me conociera, como si me hubiera estado observando durante mucho tiempo. Miré mi reloj, fingiendo que tenía prisa, esperando que eso me diera una excusa para irme. «Bueno, debería terminar», dije rápidamente, ofreciéndole una sonrisa forzada antes de darle la espalda. Me dirigí al siguiente pasillo, todavía tenso. Me dije a mí mismo que estaba siendo tonto, que solo era un anciano intentando entablar conversación. Pero había algo en su presencia que me ponía nervioso. Cogí el resto de las cosas que necesitaba lo más rápido posible, pero él no aparecía por ningún lado. Por un breve momento, dejé escapar un suspiro de alivio. Me dirigí a las cajas, con la cesta llena y la mente concentrada en llegar a casa. La tienda parecía más vacía que antes, los pasillos se extendían como largos y estrechos corredores de silencio. Mientras colocaba mis artículos en la cinta transportadora, miré a mi alrededor, buscando alguna señal del hombre. Nada. Tal vez se había ido. Tal vez había exagerado. El cajero marcó mis artículos y pagué sin pensar más en el anciano. Solo estaba siendo paranoico, me dije a mí mismo. La extraña sensación en mis entrañas no era más que una imaginación hiperactiva. Pero al salir al aparcamiento, lo volví a ver. Estaba de pie junto a la entrada, apoyado en la pared, con la misma sonrisa congelada en la cara.
El corazón me dio un vuelco y sentí que las manos se me cerraban alrededor de las asas de las bolsas de la compra. No dijo nada, solo se quedó allí de pie. Mantuve la cabeza gacha y caminé hacia mi auto. Podía sentir sus ojos en mí durante todo el camino. Mi auto estaba estacionado cerca del fondo del estacionamiento, y con cada paso que daba, el estacionamiento parecía extenderse más y más. Mientras buscaba a tientas las llaves, no pude evitar mirar hacia atrás. Él seguía allí de pie, observando, sin que la sonrisa se desvaneciera de su rostro. Pero ahora había algo más oscuro en sus ojos, algo que me puso la piel de gallina. Me metí en el auto, cerré las puertas con seguro y salí del estacionamiento. No quería verlo observándome. No quería saber si se había movido. Mientras conducía a casa, la tensión en mi pecho comenzó a disminuir. Al llegar, cerré todas las puertas con llave, revisé las ventanas e intenté quitarme de encima el miedo persistente. Me dije a mí mismo que ahora estaba a salvo. Solo era un hombre extraño. Nunca volvería a verlo. Pero mientras me sentaba en el sofá, con las compras todavía intactas en la cocina, mi teléfono sonó. Miré hacia abajo. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Llegaste a casa sano y salvo. Bien, sabía que lo harías. Me quedé mirando la pantalla, con la respiración atrapada en la garganta. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo había conseguido mi número? Antes de que pudiera reaccionar, apareció otro mensaje. Te lo dije, pareces alguien que sabe lo que hace. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae el teléfono. Bloqueé el número, borré los mensajes e intenté calmarme. Pero el miedo era demasiado fuerte, demasiado real. No dormí esa noche. No pude. Cada pequeño ruido en la casa y el viento exterior me ponían nervioso, mi mente corría con imágenes de ese hombre y su sonrisa congelada. Nunca volví a verlo después de esa noche, pero nunca olvidaré esos mensajes, los que me hicieron darme cuenta de que me había estado observando, siguiéndome. Todavía me pregunto cómo consiguió mi número, y todavía me pregunto si un día levantaré la vista en el supermercado y veré esa sonrisa congelada mirándome fijamente, porque de alguna manera sé que aún no ha terminado conmigo. Siempre he sido de esas personas que prefieren hacer las compras tarde en la noche. Disfruto de la tranquilidad, la ausencia de multitudes y la posibilidad de moverme por los pasillos a mi propio ritmo sin chocar con nadie. Hay algo relajante en un supermercado casi vacío. Pero fue durante una de esas noches tranquilas que experimenté algo que jamás olvidaré. Era miércoles, alrededor de las 10:30 de la noche, y me acabo de dar cuenta de que me faltaban víveres. Había sido un día largo en el trabajo y no tenía ganas de cocinar, pero necesitaba algunas cosas para el resto de la semana. Pensé en pasarme por el supermercado local, tomar lo que necesitaba y volver a casa en menos de una hora. Era un plan que había seguido innumerables veces antes. La tienda estaba a unos 10 minutos de mi departamento en una de esas zonas más tranquilas de la ciudad donde las cosas cierran temprano y las calles se vacían al anochecer. Al entrar al estacionamiento, noté que solo había un puñado de autos esparcidos, la mayoría cerca de la entrada principal. Me gustaba así. Menos gente significaba que podía entrar y salir rápidamente. Estacioné, tomé mis bolsas reutilizables y entré. Las puertas automáticas se abrieron con un suave silbido. La tienda estaba silenciosa, casi inquietantemente, con solo el chirrido ocasional de un carrito de compras rompiendo el silencio. Tomé un carrito y comencé mi rutina habitual. Primero frutas y verduras, luego lácteos, carnes y snacks. Siempre me movía por la tienda de la misma manera. Hay algo reconfortante en las rutinas, especialmente cuando estás cansado. Era el mismo carrito, los mismos pasillos, el mismo proceso mecánico. Pero cuando doblé por el pasillo de snacks, algo me llamó la atención. Había un hombre apoyado en su carrito. Era alto, con ropa desaliñada y una barba descuidada, su cabello desordenado como si no se hubiera molestado en peinarse. Estaba murmurando para sí mismo, sus labios se movían rápidamente, pero no pude entender lo que decía.
Sus ojos eran grandes y recorrían el pasillo como si buscara algo o a alguien. Dudé por un momento. Había algo extraño en la forma en que me miraba, algo casi depredador, aunque no podía identificar qué era. Rápidamente tomé lo que necesitaba y me moví al siguiente pasillo, dejando atrás el extraño encuentro. La gente habla sola todo el tiempo, me dije a mí misma. Probablemente solo era excéntrico o tal vez estaba teniendo un mal día. Pero mientras continuaba por la tienda, no pude evitar mirar por encima del hombro, temiendo que pudiera estar siguiéndome. Me dirigí a la sección de lácteos, de pie frente a las filas de leche y yogur cuando lo escuché de nuevo, el mismo murmullo bajo. Me giré y cuando miré, él estaba parado al final del pasillo otra vez, mirándome con la misma mirada intensa, sus labios aún moviéndose, aunque esta vez no salió ningún sonido. La tienda estaba casi vacía, solo yo, el hombre y una cajera al frente que parecía ajena a todo lo que sucedía en los pasillos. Traté de ignorarlo, fingiendo concentrarme en las fechas de vencimiento de la leche frente a mí, pero podía sentir sus ojos en mí y eso comenzó a preocuparme. Tomé el cartón de leche más cercano y corrí al siguiente pasillo. Me dije a mí misma que no era nada. Solo era un tipo raro, eso es todo. Pero me temblaban las manos mientras tiraba la leche en mi carrito. Traté de distraerme marcando los elementos restantes en mi lista, pan, fiambre, huevos, pero no importaba a dónde fuera, seguía viéndolo. Cada vez que giraba hacia un nuevo pasillo, él estaba allí, parado en el extremo opuesto, observándome con esos ojos grandes e inexpresivos. No sabía qué hacer, pero cuanto más me movía por la tienda, más me daba cuenta de que él simplemente me estaba siguiendo. La comprensión me golpeó como un puñetazo en el estómago. Miré alrededor de la tienda, pero no había nadie más a la vista. La cajera estaba demasiado lejos, probablemente hojeando su teléfono, inconsciente de lo que estaba sucediendo. Me sentí atrapada. Me dirigí directamente a las cajas de autoservicio, mi carrito traqueteando mientras me movía tan rápido como pude sin ponerme a correr. Podía sentir mi piel hormigueando de ansiedad mientras escaneaba mis artículos, mis ojos recorriendo la tienda en busca de cualquier señal del hombre. Por un momento pensé que lo había perdido, pero cuando levanté la vista, allí estaba, parado justo al otro lado del área de pago, sus ojos aún fijos en mí, su boca moviéndose en ese mismo murmullo rápido y silencioso. Podía sentir el peso de su mirada presionándome. Mis manos temblaron mientras pasaba mi tarjeta, rezando para que la máquina se moviera más rápido. Seguí mirándolo de reojo, mi estómago se retorcía en nudos. Finalmente, la máquina sonó, indicando que mi transacción se había completado. Tomé mis bolsas y corrí hacia la puerta. Al salir al aire fresco de la noche, sentí que un breve momento de alivio me invadía. El estacionamiento estaba vacío. Corrí hacia mi auto, buscando a tientas las llaves mientras trataba de abrir la puerta. Pero entonces lo escuché, el sonido de pasos. Me di la vuelta y allí estaba él, con las manos apretadas en puños a los costados, los ojos aún fijos en mí. Por un momento, nos quedamos allí parados, mirándonos el uno al otro, el silencio entre nosotros pesado y sofocante. No sabía lo que quería y no quería averiguarlo. Rápidamente abrí la puerta y tiré mis bolsas en el asiento del pasajero. Me deslicé en el asiento del conductor y cerré la puerta de golpe. Mis manos temblaban tanto que apenas pude meter la llave en el encendido, pero después de algunos intentos frenéticos, el motor arrancó. Salí del estacionamiento, mis llantas chirriaron mientras aceleraba por la carretera vacía. No miré atrás. No pude. La idea de verlo todavía allí parado mirándome era demasiado. Cuando finalmente llegué a casa, me senté en mi auto durante mucho tiempo, tratando de calmarme. No podía quitarme de la cabeza su imagen, sus ojos grandes e inexpresivos, la forma en que me había seguido por la tienda, sus labios moviéndose en ese silencioso murmullo, y no tenía idea de quién era ni qué quería. Y ahora, cada vez que escucho el sonido de pasos detrás de mí, siento que mi corazón se detiene por un segundo. Porque nunca se sabe cuándo te puedes encontrar con alguien como él. Siempre vi ir al súper como una tarea rutinaria más.
Es una de esas cosas que hacemos en piloto automático. Agarras un carrito, te mueves por los pasillos, echas lo de siempre y sales lo más rápido posible. Nada de eso me pareció nunca peligroso o inquietante. De hecho, disfrutaba la rutina mecánica. Al menos, antes lo hacía. Ahora, cada vez que entro en una tienda, tengo una sensación de hundimiento, como si algo acechara justo fuera de mi vista. Porque ahí fue donde empezó. Un viaje normal al supermercado. Era sábado por la tarde y acababa de terminar mi turno en el trabajo. Pensé en pasar por el súper de camino a casa, comprar algo para la cena, tal vez una botella de vino para relajarme más tarde. La tienda era una de esas grandes cadenas, limpia, bien iluminada, normalmente llena de familias. Nada inusual. Me metí en el estacionamiento, agarré un carrito de la fila que había afuera y entré. La ráfaga fría del aire acondicionado me golpeó al cruzar las puertas automáticas, y recuerdo haber sentido una pequeña sensación de alivio al oír el familiar murmullo de los compradores. Me sentí normal. Segura. Empecé en la sección de frutas y verduras, echando manzanas, algunas verduras de hoja verde y una bolsa de zanahorias baby en mi carrito sin pensar. Mientras cogía una bolsa de naranjas, me fijé en alguien que estaba al fondo del pasillo. Un hombre. De unos 30 años, quizás 40, con una chaqueta oscura que parecía un poco fuera de lugar para el clima cálido que hacía fuera. No estaba mirando la fruta, me estaba mirando a mí. Sentí una punzada de incomodidad, pero no le di importancia. Tal vez estaba en la luna o pensando en otra cosa. Pasé al siguiente pasillo, repasando mentalmente mi lista de la compra a medida que avanzaba. Unos 10 minutos después, me encontraba en el pasillo de las frituras, cogiendo una bolsa de papas, cuando lo vi de nuevo. El mismo hombre. Estaba de pie al final del pasillo, con el carrito vacío, observándome. No fingía estar ojeando ni mirando nada más. Simplemente estaba allí. Me pareció un poco raro, pero traté de ignorarlo. La gente se cruza en los supermercados todo el tiempo. No es raro ver a la misma persona más de una vez. Pero algo en la forma en que se quedó allí, inmóvil, silencioso, me hizo saltar las alarmas. Empujé mi carrito por el pasillo, tratando de no dejar volar mi imaginación. Tal vez necesitaba algo de la misma sección. Tal vez no me estaba prestando atención en absoluto. Pero, incluso cuando doblé la esquina hacia el siguiente pasillo, había una vibración extraña en el aire que no pude ignorar. Me moví rápidamente por la tienda, agarrando las últimas cosas que necesitaba lo más rápido que pude. No estaba de humor para quedarme más tiempo. La acogedora familiaridad de la tienda había empezado a resultarme sofocante. Sentía que me estaban observando. Para cuando llegué a la sección de lácteos, mi carrito estaba casi lleno y yo estaba lista para pagar. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. Estaba de pie al final del pasillo, mirándome fijamente. Esta vez no pude quitármelo de la cabeza. No estaba curioseando, no estaba comprando. Su carrito seguía vacío. Traté de encontrarle sentido, traté de decirme que todo estaba en mi cabeza, pero cada vez que me movía, él se movía. Cada vez que doblaba una esquina, allí estaba él. Nunca se acercaba, lo justo para hacerse notar, lo justo para hacerme sentir que no podía respirar. Me sentí estúpida. Era un lugar público, lleno de gente. No podía pasar nada malo aquí, ¿verdad? Es un supermercado. Estás a salvo en un supermercado. Traté de calmarme, pero cada vez que miraba a mi alrededor, lo veía a lo lejos. Su expresión nunca cambiaba, la misma mirada fría. Era la forma en que me miraba, como si no fuera una persona, sino algo que observar, algo que seguir. Miré a mi alrededor a los demás compradores, esperando que alguien se diera cuenta, que viera lo que estaba pasando, y que interviniera. Pero nadie prestó atención. Todos estaban perdidos en sus propios mundos, empujando sus carritos y comparando precios, completamente ajenos al creciente pánico que se apoderaba de mi pecho. Pensé en irme, en abandonar mi carrito y salir de allí, pero una extraña sensación de orgullo, o tal vez de simple terquedad, me mantuvo anclada en el lugar.
No quería reaccionar de forma exagerada. Me dirigí a las cajas, con las manos temblorosas mientras colocaba los artículos en la cinta transportadora. Por primera vez en lo que me parecieron horas, no lo vi. La cajera marcó mis artículos y yo forcé una sonrisa, tratando de actuar con normalidad. Mis manos seguían temblando mientras buscaba mi cartera, hurgando en busca de mi tarjeta de crédito. «¿Está bien, señora?», preguntó la cajera. Abrí la boca para decir algo, para explicar lo que había estado sucediendo, pero las palabras no salían. Volví a sentirme estúpida, avergonzada. ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Que un tipo me estaba siguiendo por la tienda? ¿Y si me equivocaba? ¿Y si todo estaba en mi cabeza? Sí, estoy bien, mentí, dedicándole una sonrisa forzada. Mientras cogía mis bolsas y me giraba para irme, lo vi de nuevo. Esta vez, estaba de pie cerca de la entrada, apoyado en la pared, observando. Sentí un nudo en el estómago mientras las náuseas me invadían. No podía soportarlo más. Me volví hacia la cajera, con la voz temblorosa mientras susurraba, ¿puedes llamar a alguien? Creo que ese hombre me está siguiendo. Sus ojos se abrieron de par en par, e inmediatamente llamó a un gerente. En cuestión de minutos, un empleado de la tienda, grande, corpulento y con cara de pocos amigos, se acercó a mí. Señalé al hombre de la entrada, con la voz apenas un susurro mientras le explicaba lo que había estado ocurriendo. El empleado asintió y se dirigió al hombre, quien al verlo acercarse, se giró rápidamente y salió de la tienda. No corrió, no se apresuró, simplemente se fue, como si nada hubiera pasado. Me quedé allí, observando cómo las puertas automáticas se cerraban tras él. Sin embargo, no sentí ningún alivio. Todo el asunto me dejó fría, como si algo hubiera quedado inacabado. No podía quitarme de la cabeza la sensación de que estaría esperando fuera, merodeando por el estacionamiento, o que lo volvería a ver en otro lugar. El empleado de la tienda regresó unos minutos después, con el rostro serio pero tranquilo. «Se ha ido», dijo. «Lo he visto alejarse en coche». «¿Necesita que alguien la acompañe a su auto?» Asentí, agradecida, pero aún así conmocionada. Mientras cruzábamos el estacionamiento, no dejé de mirar a mi alrededor, esperando que el hombre volviera a aparecer, que estuviera escondido detrás de uno de los autos o de pie en las sombras esperándome. Pero no estaba allí. Conduje a casa esa noche, con todos los músculos de mi cuerpo tensos. No podía dejar de mirar por el espejo retrovisor, convencida de que vería su coche siguiéndome, persiguiéndome hasta casa. Pero no había nada. Nadie. Nunca volví a verlo, pero el recuerdo de ese día todavía me persigue. Pienso en ello cada vez que entro en una tienda, cada vez que siento un par de ojos puestos en mí cuando estoy en público. Tal vez solo era un tipo raro que buscaba incomodar a alguien, o tal vez era algo peor. Nunca lo sabré. A día de hoy, la mundana tarea de hacer la compra me llena de tensión. Ya no me entretengo en los pasillos. No recorro la tienda con la misma despreocupación que antes. Me muevo rápido, con la cabeza gacha, los ojos escaneando cualquier cosa o persona que me parezca rara. Porque he aprendido que incluso en los lugares más comunes, nunca estás realmente a salvo. Trabajar como cajero en el supermercado local era un empleo sin sobresaltos. Te acostumbrabas a los clientes habituales, intercambiabas palabras con desconocidos, y en los momentos de calma, había risas con los compañeros. Probablemente eso era lo que me gustaba, la monotonía reconfortante de un trabajo sin incidentes. Nunca pensé que llegaría a temer ir a trabajar a un lugar tan ordinario. Pero después de aquel día, cada turno empezó a sentirse como una cuenta regresiva hacia algo oscuro e inevitable. Todo comenzó como un día cualquiera. Había fichado para el turno de la tarde, y el sol brillaba a través de los grandes ventanales de la tienda. Era uno de esos días tranquilos de semana, donde lo más emocionante era esperar la hora pico de la cena. Con más de un año trabajando ahí, conocía bien los ritmos, clientes de la mañana con sus periódicos y cafés, el frenesí del mediodía, después, la calma hasta la hora de la cena. Todo era predecible.
Hasta que él apareció. Era un hombre de unos 40 años. Su aspecto no tenía nada de especial, pero en el momento en que me entregó el dinero, sus dedos rozaron los míos, demorándose un instante de más. Fue suficiente para que un escalofrío me recorriera la columna. Cuando levanté la mirada, me topé con sus ojos clavados en los míos. Tenían una intensidad que me dejó helada. «Que tenga un buen día», murmuré, aunque sentía un nudo en la garganta. Él no respondió. Solo sonrió, una sonrisa extraña y forzada, antes de girarse y salir de la tienda. Pensé que todo había terminado allí, que había sido una interacción incómoda y nada más. Pero no fue así. Al día siguiente volvió. Y al siguiente. Siempre elegía mi caja, incluso si otras estaban vacías. Su presencia se convirtió en una constante, y con cada encuentro, mi inquietud crecía. Nunca decía mucho, solo entregaba el dinero y se iba, pero su mirada se detenía en mi rostro con una intensidad perturbadora. Mis compañeros no parecían notarlo, y no dije nada. Quizás, pensé, estaba exagerando. Pero era difícil ignorar la creciente opresión que sentía cada vez que lo veía cruzar las puertas del supermercado. Entonces empezaron los comentarios. «Tienes el pelo bonito hoy», dijo una tarde mientras me extendía el dinero. «Gracias», respondí, intentando sonar despreocupada. No era lo que decía, sino como lo decía, con una especie de devoción siniestra, como si estuviera catalogando cada detalle de mi persona. A partir de ese día, cada visita traía consigo un comentario nuevo. «Bonitos ojos. Linda sonrisa. Siempre estás aquí, ¿verdad?». Sus palabras quedaban flotando mucho después de que se marchaba, y empecé a temer el sonido de la campanilla de la puerta cada vez que entraba un cliente, aterrada de que fuera él. Cuando no estaba trabajando, intentaba sacármelo de la cabeza. Salía con amigos, veía películas, intentaba vivir con normalidad. Pero cada vez que entraba a la tienda, la sensación de inquietud volvía, creciendo con cada turno, como si la situación estuviera acumulando algo oscuro, como una tormenta al borde de estallar. No sabía qué sería eso, peor, pero podía sentirlo. Una tarde, cuando la tienda estaba casi vacía, él volvió a entrar. Esta vez, no cogió ningún artículo. Simplemente se dirigió directamente a mi caja, con esa misma sonrisa extraña en su rostro. «¿Estás soltera?», preguntó, rompiendo el silencio con una voz que me erizó la piel. Mi primer instinto fue mentir, decir que tenía novio, pero la garganta se me secó. En su lugar, forcé una risa. «No hablo de cosas personales en el trabajo», murmuré, intentando cortar la conversación, pero no se inmutó. Se inclinó, acercándose peligrosamente. Pude ver cada detalle de sus ojos oscuros, cada línea de su expresión obsesiva. «¿A qué hora sales del trabajo?». La pregunta me golpeó como una descarga eléctrica. Mi mente se puso en alerta, buscando una respuesta que no lo enfadara. No quería darle lo que buscaba, pero tampoco quería provocarlo. «Tarde», logré decir, casi en un susurro. «Salgo tarde». Él solo sonrió, esa sonrisa escalofriante que se me quedó grabada. Luego giró sobre sus talones y salió por la puerta sin decir una palabra más. El resto de mi turno se desdibujó en una neblina de ansiedad. Cada minuto se sentía interminable, y mi corazón no dejaba de martillar mientras observaba las puertas, esperando que no volviera a aparecer. Para cuando mi turno terminó, estaba temblando. Recogí mis cosas en el almacén, diciéndome que todo estaba bien, que podía llegar a mi coche sin problemas. Pero al salir, el aire de la noche se sintió espeso, inmóvil, como si estuviera al tanto de mi miedo. Y entonces lo vi. Estaba de pie en el límite del estacionamiento, medio oculto tras una fila de autos. Sus ojos, fijos en mí, brillaban con una intensidad que me dejó paralizada. Sentí como el miedo se apoderaba de mí, como una mano invisible que me estrujaba el pecho. Mi coche estaba a solo unas filas de distancia, pero pasar cerca de él era inimaginable. Con manos temblorosas, busqué mi teléfono y marqué el número de mi gerente. «Está aquí». «El hombre, está aquí», logré susurrar,
con el corazón desbocado. En cuestión de segundos, mi gerente salió, con expresión tensa. Sin decir nada, se colocó a mi lado. «Te acompaño al coche», dijo en tono firme, y asentí, sintiendo que mis piernas apenas podían sostenerme. Cruzamos el estacionamiento con pasos apresurados, y aunque él no se movió, pude sentir su mirada perforándome. Solo cuando subí a mi auto y cerré las puertas con llave sentí una pizca de alivio. Nunca volví a verlo. Durante semanas, me arrastraba a cada turno con el estómago en un puño, recorriendo con la vista el estacionamiento, las filas de cajas, cada rincón de la tienda, esperando su regreso. Pero no apareció de nuevo. Y aunque una parte de mí se sintió aliviada, otra, mucho más profunda, quedó atrapada en ese miedo. Porque aunque él ya no estaba, la imagen de aquella noche quedó impresa en mi mente, y a veces, al salir de la tienda al final del turno, me parece verlo, esperando en algún rincón oscuro, listo para regresar. Y esa es la peor parte, sentir que la amenaza aún no se ha desvanecido del todo.